Sí, bueno, este es un gobierno que se ha caracterizado por profundizar la grieta que decían que venían a cerrar, y creo que lo hacen desde un punto de vista absolutamente vengativo, persecutorio, y que va en sintonía con una cuestión de clase que tienen. Han venido a hacer más rico a los ricos y más pobre a los pobres. Y eso uno lo ve cada vez que hay una expresión o una voz contraria a los intereses de las políticas que impulsa este gobierno, que automática y sistemáticamente aparecen denuncias, aparecen persecuciones, aparecen todo tipo de operaciones mediáticas, políticas, judiciales, en contra de aquellos que tienen el tupé para ello de querer reclamar ante políticas que son absolutamente insensibles e impopulares que desarrolla este gobierno. Ahora, ¿se acuerdan cuando este gobierno no? Los que hoy son parte de este gobierno decían que el gobierno anterior era látigo y chequera. ¿Se acuerdan cuando Macri decía no, porque el kirchnerismo en realidad... ¿Qué le pasó a la bancaria cuando expresó su voluntad de...? Mirá, dos cosas, más allá de la bancaria, habría que preguntarse qué le pasó a los gobernadores opositores el día del tratamiento de la reforma previsional, que le prestaron el quórum para votar, so pena de que si no lo hacían no le iban a mandar fondo y no tenían ni para pagar los sueldos. Entonces, las prácticas que condenaban son las que ejercen con una dureza inusitada. En el caso nuestro... fíjate que tuvimos la reunión en Mar del Plata con los compañeros de la CGT Azul y Blanca, con los compañeros de lo que se denomina el moyanismo. La 62 también estuvieron presentes. Y esa misma noche es cuando se produce, después de la lectura del documento, se produce la imputación a Pablo y a Hugo por la denuncia de un barra brava. Y en el caso nuestro, se leyó el documento a las 15 horas, a las 16:30 ingresó un pedido de las cámaras para no hacer un aporte que hacen los no afiliados al sindicato, y en una resolución express, sin que un mamarracho jurídico que lo estamos cuestionando y seguramente va a caer, nos quitan ese aporte extraordinario, que no extraordinario, un aporte de ley obligatorio que tenemos las organizaciones sindicales. Es decir, el sistema que tienen es una actitud de chantaje permanente. Tienen actitudes y vicios de extorsionadores permanentes. Bueno, se equivocan si creen que con esto van a tratar de someter a los trabajadores y al reclamo de los trabajadores. Nosotros vamos a seguir reclamando y que hagan las denuncias que quieran, que quiten los fondos que quieran. Hay algo que no nos pueden quitar y es el espíritu de lucha y querer hacer las cosas para las que nos votan y nos ponen en este lugar de representación nuestros compañeros. ¿Me contás, Carlos, qué es lo que pasó con la plata que charlábamos con Moyano recién, con el dinero que le tomaron a los sindicatos porque era para los hospitales públicos? ¿Dónde fue para ese dinero? Contanos un poco. Bueno, hay que dar una explicación de cuáles son los fondos reales de las obras sociales. Los fondos reales de las obras sociales son... Caballo no lo pudo privatizar por eso, porque es un salario diferido. ¿Está? Entonces es de lo privado, no se puede privatizar lo privado. No lo pudieron hacer. Entonces, después el gobierno siguiente que viene, el kirchnerismo, en su momento, desde el 2007, no nos devolvían lo que es la plata para la alta complejidad. Y quedaron 29.000 millones de pesos. Entonces, un número. ¿Por qué? Porque del aporte solidario que tenemos nosotros a las obras sociales, el 15% va a parar a un fondo común, donde ese fondo común es únicamente para tratar la alta complejidad y si sobra dinero para medicina preventiva, para distintos casos. Entonces, los gobiernos, el anterior y este, lo utilizan con lo mismo que utilizan a los demás. Es decir, te retienen el dinero. El presidente hizo un anuncio en agosto del 2016 donde dijo, nosotros las obras sociales le donamos 8.000 millones de pesos para los hospitales públicos. Ahora, esos 8.000 millones de pesos, 6.000 fueron a plazo fijo, a los bancos, para que los bancos después te lo presten a vos y te cobren interés. A ver si entendí bien. Esperá, porque, a ver, Carlos, esperá. El dinero de los trabajadores que tenía que volver a donde corresponde, en salud, a las obras sociales de los gremios, fue devuelto con la condición de que ustedes tenían que aportar casi compulsivamente, porque era un pedido presidencial, 8.000 millones para potenciar el hospital público. Exactamente. Ustedes accedieron. Sí, señor.
Y entonces el gobierno dispuso de los 8.000 millones. Sí, señor. 2.000 de los 8.000 fueron a hospitales. No, te diría que fue para el sistema del PAMI. Para el que PAMI, no tiene nada que ver con los hospitales. Con los hospitales. Y 6.000, en vez de mandarlo a los hospitales, lo metieron en plazo fijo. Así es. O sea, nunca llegó ni en suero, ni en gasas, ni en instrumental, ni en equipamiento. Perfecto. Después, a la timba. Tenés otra parte, 4.500 millones de pesos, que deberían volver a las obras sociales y no volvieron. Hay, creo que son 2.700 millones que se destinaban a pagar toda la alta complejidad del 2006 al 2012, que tampoco nos había pagado. No, eso sí. Eso fue lo único que se pagó. Son 2.700 millones de pesos. Después hay 14.000 millones de pesos que fueron a los bonos del 2020. Muy bien. ¿Tá? Ahora esos bonos dan anualmente 5.500 millones de pesos. ¿Y dónde están? No sé, habría que preguntarle al gobierno dónde están. Entonces, extorsionan y apretan y hacen todas las difamaciones que hacen. ¿Y sabés lo que dice un trabajador cuando recupera su trabajo en blanco y bien? Lo primero que dice, y acordate, dice, ahora estoy tranquilo porque mi familia tiene obra social. Tiene obra social, es verdad. Es decir, prioriza, es su sistema, prioriza la salud de su familia que todo lo demás. Y las obras sociales están funcionando bien. Y en el país, y esto para no hablar solamente de este gobierno, en el país, los gobiernos de turno, de la época de la democracia toda, ¿cómo está la salud pública? Un desastre. Hecha pedazo. ¿Cómo está la seguridad? Hecha pedazo. Entonces, ¿cómo está la educación? Hecha pedazo. Bueno, la responsabilidad de ellos no la cumplen. Entonces nos ponen como los chicos malos, que tampoco somos los buenos de todo. Somos parte de la sociedad. Claro. Somos tal cual es la sociedad. Pero lo que sí tenemos, un sistema de salud que cubre, protege a la familia de los trabajadores. Eso no lo puede negar nadie. Palazzo, ¿qué dicen los bancarios abajo? Porque usted es uno de esos dirigentes que habla con el afiliado. ¿Cuál es la sensación hoy? El clima, el clima familiar del afiliado bancario. ¿Qué es lo que siente un poco el que está del otro lado? Nos está mirando y seguramente hay muchos bancarios mirándonos. ¿Qué te transmiten? Lo primero, la base electoral que pudo haber tenido el presidente en mi actividad tiene un desencanto muy fuerte con él a partir de las promesas incumplidas que bien marcabas vos, particularmente la del impuesto a las ganancias. Lo segundo, que se dan cuenta que hay un ataque hacia la organización sindical por parte del gobierno porque busca que los trabajadores no tengan defensa. Y lo tercero, nos reclaman que nuestra paritaria haya un acuerdo salarial conforme no solamente a la inflación, sino al nivel de rentabilidad que tienen los bancos. Y en función de esto es que nosotros estamos empantanados en una paritaria, producto que están ofreciéndonos un 9% de incremento salarial, cuando el propio gobierno establece que, o dice que su inflación va a ser promedio 15%, cosa que no creemos desde ya, pero ni siquiera eso, ¿no? Y después ha salido un comunicado reciente de las asociaciones de bancos diciendo que el 9 nos lo ofrecen con una cláusula de actualización cuando supere la inflación. Nosotros siempre arreglamos en un solo pago, y aún suponiendo que fuera 15% y decidiéramos firmar el 15%, si uno toma el tramo de año a año en función de los tres componentes que tiene nuestro acuerdo, que es un bono en enero, que es un porcentaje salarial y que es una compensación por el día del bancario con una suma fija y una suma que impacta por los coeficientes, la pérdida de un trabajador bancario con la propuesta que hace el sector patronal, aún aceptando que la inflación sea el 15%, está en el orden, en un sueldo inicial de entre 25.000 y 30.000 pesos que pierden el año. Sí, porque vos multiplicás, si hubiera sido el 15 de entrada, sí, claro, por 12 meses, más el aguinaldo, 13 meses, y multiplica el 9% y que te lo paguen por pedacito el acuerdo salarial. Bueno, no es un sector que le haya ido mal, y está hoy en una sociedad perfecta con el gobierno. Es más, se jactan de que le dan órdenes a los funcionarios del gobierno, los banqueros internacionales, porque son los que les suministran la plata del endeudamiento. Entonces se sienten en una posición de poder para condicionar, y el gobierno, como buen y aplicado alumno del mercado financiero internacional, desarrolla en la paritaria las políticas que le están reclamando, particularmente la banca internacional. Le voy a pedir al control que me haga un favor. Palazzo va a repetir las fechas de paro y le pido que para darle un servicio a la gente pongamos una placa con los días de paro correctos y
hay unos días que son de paro del Banco Provincia y otros que son de paro general. A ver si tomamos nota y hacemos una placa para ya alertarle a la gente con qué situación se va a encontrar con los bancos. ¿Me repite, Palazzo? 9 de febrero y 19 y 20 de febrero, paro nacional bancario por la paritaria bancaria y en solidaridad con los compañeros de provincia. Y hay que agregarle el día 8 también paro en el Banco Provincia. A ver, el 8 paro en el Banco Provincia, el 9, el 19 y el 20. Y el 20 paro bancario nacional por tema paritarias. Le pido por favor que hagan placa, anunciémosle a la gente, ahí está, paro bancario. Si me permite hacer una breve... Agréguenle el 8 Banco Provincia, chicos, falta ahí. Justamente eso, estamos en un conflicto con el Banco Provincia porque un proyecto del Poder Ejecutivo Provincial elevado a la legislatura y a través de una ley modificó las condiciones de jubilación de la caja de jubilaciones de los trabajadores del Banco Provincia y tiene barbaridades. Fue un proyecto que las modificaciones fueron tratadas por WhatsApp. Es el primer proyecto que yo escucho así. A un legislador, cuando en el momento del tratamiento dice, pero esto no está en el proyecto original, y le contestaron, las modificaciones las mandamos por WhatsApp. Bien. Y después fue sancionada la ley a las 14:30 y a las 15:45 obtuvo sanción del Senado, o sea que tuvieron un tiempo bárbaro para estudiarlo con modificaciones. Esta ley les ha quitado la movilidad, les ha incrementado la edad jubilatoria, tiene un rasgo absolutamente discriminatorio con las compañeras mujeres. Las únicas mujeres obligadas en la República Argentina a jubilarse a los 65 años son las mujeres del Banco Provincia. Les inhibe una serie de derechos y en función de esto está el accionar gremial y el pedido de inconstitucionalidad que le vamos a hacer a la Corte Suprema de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y les quiero recordar algo también, porque tenemos que hacer historia de este año, de estos más de 2 años que tiene este gobierno. El primer año ellos calculaban una paritaria de un 30% y nos pusieron ese techo. ¿Tá? Al año siguiente, como les había sucedido el primer año, los trabajadores perdimos un promedio entre el 10 y el 14% de poder adquisitivo. Y encima tenés que escuchar, cuando hacemos un paro por esa protesta anterior, por esa inflación anterior, al jefe de gabinete diciendo que el paro le daba pérdida al país de 15.000 millones. Macanudo. Ahora, ¿sabes cuánto perdieron los trabajadores con ese 10 a 14% que han perdido de poder adquisitivo ese año? Más o menos entre 450 y 500.000 millones de pesos. ¿A dónde fue a parar esa plata? A los bolsillos de los poderes económicos, a los poderes concentrados económicos de la Argentina. Al año siguiente, como no íbamos a aceptar lo que no había sucedido, pusieron la cláusula gatillo. De alguna forma la cláusula gatillo te permitía una discusión más. Ahora resulta que discutimos nosotros, en mi actividad, discutimos la diferencia del 5%, la firmamos y no la homologan. No la homologan. Es decir, si no se la pagan, mejor, dicen ellos. Entonces, es una barbaridad lo que está sucediendo y no se hacen responsables. Y el ministro del Trabajo lo sabe muy bien, porque claro, cuando con los otros hacen reuniones... ¿A ustedes no lo llaman? No, aparte que no nos llaman en algunas reuniones, ahora resulta que no nos atienden ni siquiera al teléfono porque sabe que le vamos a pedir que homologuen la plata de los trabajadores que corresponde. Y te voy a poner mi actividad por delante y hacer memoria. Vos fijate que siempre dijeron que aumentó el petróleo, por eso aumentamos la nafta. Claro, sí, el verso siempre, sí. ¿Te acordás que hace un año hablaban de que el petróleo estaba por el piso, por eso aumentaba la nafta? Ahora la aumentan de nuevo diciendo que el barril de petróleo está por las nubes. Esto es verdad y está ahí. Y resulta que los trabajadores tienen que pagar el plato roto de todo eso, pero las compañías petroleras se siguen llevando las grandes ganancias. ¿Sabes cuánto? Aranguren por medio. Te voy a hacer un ejemplo en la actividad nuestra. ¿Cuánto vale hoy un litro de combustible en línea general? Vale más o menos 30 pesos. Y vos algo conocés de esto. Claro. Una estación de servicio que vende 500.000 litros de nafta, a 300 pesos son 15 millones de pesos, ¿verdad? Bueno, macanudo. Tiene a lo sumo 15 trabajadores. Tirá manteca al techo y hace un promedio de 30.000 pesos por trabajador. Con todo... Estamos hablando de
Nada. 450.000 pesos. ¿Cuál es el gasto en 15 millones de pesos? De la masa salarial. De la masa salarial. Entonces, y encima quieren más. No les alcanza. Yo les hago las dos últimas y les pido que apelen al 22, que hagan la apelación de convocatoria. Obviamente tienen abierta la casa cuando quieran. Acá sí discutimos los temas que para nosotros son la agenda. Hay otros medios que tienen otra agenda, ¿no? La nuestra son los intereses de los trabajadores. Esto es Crónica, siempre firme junto al pueblo, ¿eh? A pesar de que alguna vez alguno por ahí se equivoca, tenemos algunos compañeros que por ahí le erran el tiro, pero en el 99,99 estamos firmes junto al pueblo. La pregunta es la siguiente. Decía Hugo, la gente está cansada. Pero la gente también quiere saber qué viene después, porque la incertidumbre de saber que hay una pelea y no saber cómo viene el futuro, a la gente le trae esa situación de inestabilidad. Bueno, a mí me paran por la calle y me dicen, basta de esto, basta. Y después se alegran de que la CGT ponga en marcha los mecanismos de lucha. Y después preguntan, ¿y qué viene? Hace un ratito el gobernador Urtubey se puso al lado del gobierno en contra de Moyano. Entonces la gente dice, ¿cómo? El peronismo otra vez, ¿no? Daer, Urtubey. A ver, ustedes el 22 marchan, va a ser majestuosa la movilización, va a quedar marcado un rumbo, como le preguntaba recién a Hugo Moyano. Está claro que el peronismo se va a aglutinar atrás de esa fuerza de los sindicatos para encontrar un rumbo. Pero le tenemos que dar una esperanza a la gente, tenemos que decirle que esto obviamente tiene fecha de vencimiento, como la leche, se van en el 2019, pero la gente necesita esperanza. Necesita saber que el peronismo no va a seguir discutiendo ridículamente. A ver, un muchacho que no puede ganar su provincia, pero discute a Hugo Moyano, ¿no? O sea, le prestan el micrófono. No, preocupate primero de ganar tu provincia, Urtubey, ¿eh? O sea, sería buenísimo que ganes la capital de Salta. Y después charlamos. Pregunto, ¿cómo se sigue con esta historia del peronismo dividido en 50 pedazos? Este gobierno se tiene que hacer cargo del gobierno. Y nosotros acompañamos para que el gobierno le vaya bien. Si después hace las cosas mal es un problema del gobierno y tiene que terminar su mandato como marca la ley. En eso no hay discusión. Después los candidatos que vengan, vos me nombraste Urtubey, ¿es peronista Urtubey? Porque yo escucho y conozco Salta, Salta la Linda, y es verdad que es una belleza hermosa, pero resulta que él se va a veranear a Punta del Este. Sí. Entonces, bueno, digamos la verdad. Es decir, hace declaraciones en contra de un trabajador. Bueno, lo que pasa es que todo el gobierno estaba en Punta del Este. Bueno, ¿no? Y bueno, entonces, ¿viste? Palazzo. Yo creo que hay que dar la pelea, confrontar con políticas que nos están perjudicando, y si hay que darle un mensaje a los compañeros, en mi caso que represento bancario, darle la esperanza de que se puede salir de esto. El gobierno nos plantea un dilema falso, que es que todo lo que nos pasa es inevitable. Y no todo lo que nos pasa es inevitable. Son inevitables cuando las políticas de Estado que se toman van en uno u otro sentido. Y te lo cierro diciendo muy sencillo. Pareciera ser que la cláusula gatillo para los trabajadores genera inflación. Y vos tenés, las tarifas tienen cláusula gatillo, indexan por un mix de inflación y dólar. Las naftas tienen cláusula gatillo, indexan por el dólar y el precio del barril de petróleo. Los créditos hipotecarios tienen cláusula gatillo, indexan por inflación. Pero si los salarios tienen cláusula gatillo, son inflacionarios. Entonces es muy sencillo. ¿Hacia dónde fueron las políticas? Hacia las privatizadas, hacia las petroleras y hacia el sector financiero. No es el país en el que yo quisiera vivir o dejárselo a mis hijos, y en función de eso peleo todos los días, a pesar que el gobierno ataca y ataca y ataca. La última para los dos. Sí. Ahí tienen la cámara, pídanle a la gente que vaya el 22. Bueno, yo pedirle a la gente que la marcha del 22 no es una marcha política, es una marcha en defensa de los intereses de los trabajadores, y la CGT está apoyando, porque no puede ser todo lo que nos está sucediendo. Entonces, la marcha es exclusivamente en defensa de los intereses de los trabajadores, que son nuestros salarios, nuestro convenio colectivo de trabajo, y eso es lo que, y además ese día 22, que escucho muchos medios que quieren confundir, también vamos a hacer un homenaje a las víctimas que he mencionado anteriormente. Ese día lo vamos a hacer al homenaje, porque corresponde, porque también son trabajadores. Entonces, lo que yo quiero decir también es que el gobierno no se lleve de los golfas y los alcahuetes de los patrones
que le digan que todo está bien, que esto está marchando bien. Esto no está bien, no está marchando bien, y yo prefiero que se enojen por decirle la verdad y no mentirle para acomodarse uno mejor. Palazzo. Se ha planteado un dilema hoy a través de los medios de comunicación que la marcha del 22 y el reclamo es en defensa de Moyano. Yo lo que quiero decir es que es en defensa de los trabajadores, en defensa propia y también en defensa de las organizaciones y los compañeros que son atacados por el Poder Ejecutivo. Que vayan a la marcha, que se manifiesten. Y si el dilema es ese, que cada trabajador piense si está mejor o peor que el año pasado, mejor o peor que con el gobierno anterior, y en función de ese relevamiento de conciencia decida si tiene que ir a la calle o no. Y creo que vamos a ser cientos de miles que nos vamos a expresar, porque al grueso de la mayoría del pueblo argentino le está yendo muy mal. Y a los bancarios que nos acompañen firmemente en el paro y que tengan la confianza de que no nos van a quebrar. Nosotros no vamos a discutir por el momento el tema del 1% del sindicato. Queremos discutir los salarios de los trabajadores, que es lo que les duele, porque es la plata que tienen que poner los patrones que se la llevan en pala en el sistema financiero. Gracias a los dos por venir. Como le dije a Hugo Moyano, ese día voy a estar ahí como trabajador del periodismo, acompañando y no cubriendo. No, gracias a ustedes y a Crónica por darnos este espacio para poder expresarnos. Gracias a ustedes por venir. Vamos con Marolio y les pido que pongan en punta el primer fragmento de la nota con Natacha, porque después viene Vudú, me voy a meter a fondo con él y de ahí hasta el final con él. Vamos con Marolio, vamos con un fragmento de la nota con Natacha y me meto con Amado Vudú. Bueno, probá los productos Marolio. Gracias por acompañarnos a Marolio. La yerba.